Muy buenas noches, estamos en Perfil Público como todas las semanas. Preguntas que constantemente nos hacemos. ¿Cómo nos acabamos de ubicar en un país con las características que tiene el nuestro, en donde prevalecen áreas que algunas son virtuosas, pero otras no nos hagamos, no lo son? Por ejemplo, cuestión muy concreta, el tema de la desigualdad. Un país en donde los pobres tienden a ser cada vez más pobres y los ricos tienden a ser cada vez menos y más ricos. Esto es lo que parte al país durante mucho tiempo. Hay indicadores nuevos, pero sobre todo hay que pensar cuál es el futuro que proyecta esta dinámica de país para quienes hoy tienen 20, 25 años. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven desde esta óptica de futuro de ellos y también de futuro de país? Habíamos tratado el tema de migración, desde la migración como tal existente, pero también el tema de la migración que tiene que ver con la gente que dice, yo preferiría no quedarme en el país, irme a otro lado, o yo vivo en una Ciudad de México y preferiría irme a vivir a Ensenada, a Mérida, o etcétera. Todo esto va conformando lo que hemos tratado de hacer a lo largo de todas estas semanas, un perfil, pero lo de hoy es clave. Tienen dónde trabajar, tienen dónde vivir, tienen para dónde hacerse. Ese es el gran asunto. ¿Y qué pasa con los jóvenes del país en este sentido? Ese es el tema hoy, Perfil Público. Le agradecemos en nombre de todos los que hacen posible la emisión, que esté con nosotros, que estén con nosotros aquí en Perfil Público. Ya le adelantamos el tema, creo que hoy podemos tener una muy buena discusión con datos, pero sobre todo también con diagnósticos que cada uno pueda tener, pero sobre todo con nuestro invitado, datos muy concretos, específicos, que nos pintan el tema que tenemos. México, y la pregunta es, ¿un país desigual? Que bien podrá ser una afirmación, pero lo ponemos como pregunta con toda intención para irlo descubriendo a lo largo de la siguiente hora. Les recuerdo, porque hemos recibido muchas críticas, y me parece que a lo mejor tendremos que ser más vehementes en la explicación, de por qué los estudiantes no nos pelan y nomás ven su teléfono. Entonces, antes de que se los vuelvan a decir, reconozco que tendremos que insistir una y otra vez. Se debe a que nuestro método de participación hicimos un grupo y ellos a través del grupo van escribiendo, van dando ideas que ahorita Manuel y su servidor vamos a hablar de ellas y van apareciendo en pantalla. Entonces, ahí las tienen ya. Esto es lo que, en este caso concreto, Tania, Guillermo y Carlos ya están opinando. Todos ellos son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el tema sobre ese, ellos ya están lanzando ideas y también tienen el micrófono para participar. Y está con nosotros, ahora lo presento, a Manuel Molano, que es director general adjunto del IMCO, economista mexicano, licenciado por el ITAM, maestro por el Imperial College y el SOAS de Londres, es director general adjunto de IMCO desde hace ya casi una década, una organización maravillosa, la verdad, maravillosa. ¿Quiénes son los estudiantes? Eduardo Sánchez, Guillermo Alejandro Aullet, Andrea Peña, Nora Jiménez, Angélica Luján, Tania Saraí Fuentes y Carlos Etián González. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. A ver, antes que nada, Manuel, gracias. ¿Cómo has estado? Encantado, todo muy bien. Y muchas gracias a ustedes, que
vinieron allá desde Ciudad Universitaria y desde Zaragoza. Bueno, eh, te planteo en esto que decíamos al inicio, para incluso provocar inicialmente la conversación. ¿Es tan patético, tan dramático, tan brutal el futuro de estos jóvenes o no? Mira, yo creo que tienen razones para estar preocupados, ¿no? La crisis financiera de 2008 fue un parteaguas para las economías del mundo que encarecieron ciertos activos, como los activos inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? La generación tuya, la generación mía, tuvo cierto chance de acceder a una hipoteca, a ciertos créditos para comprar una casa. Esta es una generación que ya no tiene acceso a ese tipo de activos. Los precios están completamente fuera del rango razonable. La calidad de vida en las ciudades se ha complicado, hay menos oportunidades en las industrias tradicionales en las que progresaron sus padres, sus abuelos. Sí hay muchas razones para que esta generación no solamente esté preocupada, esté enojada. La pregunta es qué podemos hacer de manera que podamos revertir estas tendencias y que podamos generar un futuro no solamente más próspero, sino también más equitativo. Digo, creo que ese también tiene que ser un objetivo de las sociedades. No podemos aspirar, como lo hizo México, a abrir una economía. Lo hicimos hace 30 años con mucho éxito para ciertos grupos, para ciertas industrias y para ciertas regiones, pero preservamos una estructura social que yo calificaría de cuasi medieval, Javier. Y eso hizo que muchas de estas oportunidades no fueran para todo el mundo. Ahora tenemos que generar el espacio para que esas oportunidades sean para más mexicanos, para más gente que vive en México, ¿no? Hay muy buenas preguntas, ya me andaba volteando, Manuel, que ya las verás. Pero antes de entrar a las preguntas y que ya aparecen ahí en pantalla, preguntas y opiniones, déjame plantearte un asunto más antes de que entremos y que, si no te importa, converses con los estudiantes. Es el futuro, el precario futuro es parte de México, es parte del mundo. Los jóvenes centroamericanos, europeos, mantienen condiciones de generaciones anteriores respecto a prestaciones sociales, posibilidades, o a nosotros se nos agudiza más todo esto. Yo creo que en un país como México la desigualdad es un problema grave, es un problema muy, muy serio, y es un problema muy, muy serio desde la colonia. El barón de Humboldt, cuando vino a México, dijo que en ningún lado de todos los lugares del mundo que conoció vio desigualdad como la de la Nueva España. Y bueno, pues eso debería decirnos algo. Si tú partes de una condición muy desigual hace, no sé, 300 años, 200 años, hoy pues sigues teniendo una condición relativamente desigual. Normalmente, y John Scott del CIDE ha estudiado muy bien esto, en los países el gasto público corrige un pedazo de la desigualdad. Y el gasto público es la combinación de política fiscal, de cómo cobro los impuestos y cómo gasto los recursos. Un país como los Estados Unidos, antes de gastar, parte de una desigualdad medida a través del índice de Gini, que igual deberíamos explicar un poquito qué es el índice de Gini. Es como el promedio de la distancia entre los pobres y los ricos en una sociedad, digamos. ¿Por qué se llama? ¿Por qué tiene ese nombre? Gini fue un matemático que fue el que desarrolló el índice, ¿no? Estadístico. Lo que ocurre en Estados Unidos es que partes de una desigualdad mayor a la de México y después de que el Estado gasta, pues llegas a un nivel de desigualdad menor. De hecho, ahorita en el WhatsApp, muy atinadamente, alguien puso el dato. El promedio de la OCDE es un índice de Gini de 0.32, está más cerca de la igualdad perfecta, cuando en México es 0.47. Y el índice en México, antes de que gaste el gobierno, es mejor. O sea, perdón, el gasto del gobierno acentúa las desigualdades en México. Esto tiene sentido. Alguien por ahí puso la pregunta si esto tiene relación con la corrupción. Sí, o sea, si tú tienes impuestos en esquemas Hood-Robin, ¿no? Robin Hood, pero al revés, ¿no? Lo que acaba pasando es que recaudas de la gran masa poblacional y si eso se lo queda a una familia, ahí ya le diste en la torre a los números de desigualdad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que corregir en el tema de desigualdad.
nuestras políticas han sido mucho más hacia el tema de pobreza que hacia el tema de desigualdad, ¿no? Que yo creo que era la visión de los 90, era una visión parcialmente correcta. Creo que a pesar de lo que digan ciertos diputados y ciertos grupos, sí se han logrado cosas en el tema de pobreza. Como porcentaje de la población, la pobreza extrema ha disminuido, pero como tenemos una medición relativamente ambiciosa de pobreza multidimensional, sí tenemos, perdón, más pobres multidimensionales en número absoluto, ¿no? Como porcentaje de la población ha caído un poquito. Sí. Pero eso sí le permite a algún diputado decir, México es una fábrica de pobres, porque si yo miro los últimos 10 años, me agregaste 7, 8 millones de pobres multidimensionales. Bueno, resulta que si no tengo seguridad social, si no tengo alguno de los satisfactores, como puede ser seguro social, vivienda, educación, con que no tenga yo una carencia, ya soy población vulnerable o incluso población pobre. Es decir, en México estamos buscando más que la igualdad en ingresos, estamos buscando otras cosas. No sé si realmente lo estamos logrando solamente con la acción del gobierno. Creo que tienen que cambiar muchas percepciones de la sociedad. O sea, ¿por qué la gente no quiere dar de alta en el seguro social a las personas que trabajan en su casa? ¿Por qué no quieren respetar la ley laboral en temas de horario, por ejemplo, ¿no? Porque hay mexicanos de primera y de segunda, y se nos tiene que quitar esa noción de que hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Sí, claro. A ver, si vamos hasta arriba de las participaciones, para que podamos leer buena parte de ellas, las dejemos para la pausa, ¿no? Y para que le piense también Manuel. Y yo hago una pregunta, ¿cómo imaginan el futuro, ¿no? De ustedes mismos, cada quien en el área en la que está. A ver, realmente una política de austeridad disminuiría la desigualdad económica existente en el país, dice Tania. Dice Guillermo, el salario mínimo es insuficiente. Las empresas, ¿cómo enfrentan mejores ingresos para generar empleos? Carlos, México desigual, 1% de los mexicanos concentra casi un tercio de la riqueza del país. Tema. El informe para México de la Oxfam reveló que la brecha entre ricos y pobres se ha hecho más grande. Eduardo, la pobreza es causante de la migración. ¿Cómo solucionar el problema? Andrea, un país más desigual tiene consecuencias en el crecimiento económico. Nora, se necesitan realizar una evaluación del impacto de los programas sociales. Guillermo, la brecha de derechos humanos y desarrollo humano es enorme en México. Te vas a volver loco, Manuel, con esto, la verdad, porque hay una cantidad de temas muy bien planteados. Incluso el nacer en una familia de bajos recursos es una condena o un aliciente para salir adelante. Bueno, parte de algunas de las cosas que hay. Recuerdo que había un futbolista que ya murió, que se llamaba Sócrates, que jugaba en Brasil, que era un hombre que procedía de las favelas, pero acabó estudiando y era doctor, pero era un futbolista excepcional, y dijo, la única manera que tienen los niños de dejar de ser pobres es jugar fútbol. Si no, serán siempre pobres. Wow. Fíjate, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que te lo diga un futbolista tan connotado, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a la pausa y estamos en Perfil Público. Bueno, estamos de vuelta y les recuerdo, estamos en Perfil Público y los estudiantes que están con nosotros el día de hoy, están ellos a través de su teléfono escribiendo mensajes que tienen ahí en pantalla. No vayan a creer que están hablando. Si hablan con otra persona, pues ahora sí que ya ni qué hacemos, ¿verdad? Ahí sí ya, ahora sí que es cosa suya, ¿no? Pero no están en ello, por supuesto. A ver, una mirada de toda esta batería de reflexiones, pensamientos, ¿qué te surge, Manuel? Para que les pasemos el micrófono a los jóvenes. Bueno, mira, hay muy buenas preguntas. De hecho, enfrente tengo una de si en verdad hay un Estado social. Yo creo que sí, pero no en México, ¿no? En realidad, en México han sido insuficientes las medidas que hemos tomado para resolver el problema. Han sido inadecuadas también, en cierta forma. Los países escandinavos son un gran ejemplo. Mucha gente piensa que son países socialistas o de corte socialista. En realidad no. Son economías de mercado.
que han entendido muy bien que primero tienes que generar la riqueza antes de pensar en repartirla. Y tienes casos extremos como el sueco, ¿no? En donde el impuesto no solamente es a la renta, al ingreso que tienen las personas cada año, sino también hay un impuesto a la riqueza. En los 70, cuando se instaló este impuesto, una de las mujeres más ricas de Suecia era la autora de estos cuentos para niños de Pippi Longstocking, ¿no? Sí. Ella en algún momento llegó a pagar 130% de su ingreso anual de impuesto, porque pues, había una riqueza grande y entonces tenías que gravarla. Ahora, esto puede generar mucha igualdad y genera mucha igualdad, como en el caso sueco, pero también tiene otro tipo de efectos no deseados. Los suecos más ricos y más exitosos viven en Inglaterra, viven en los Estados Unidos. Entonces, tienes que encontrar, como decía un ministro de finanzas francés, que el arte de cobrar impuestos era como arrancarle las plumas a un ganso, ¿no? Y tenías que arrancarle el mayor número de plumas, evitando que el ganso protestara o te mordiera, ¿no? Creo que en la parte de gasto también hay mucho que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Sí. Yo creo que ahí hemos tirado mucho dinero con soluciones para la pobreza que en realidad no ayudan. Coneval es la institución que mide la pobreza y que no solo eso, también evalúa los programas sociales. Y Coneval no sabe cuántos programas sociales hay en México. Hay muchos programas estatales y municipales que ni siquiera tienen una regla de operación y que no sabemos qué incidencia puedan estar teniendo en el tema de pobreza. Entonces, este es un fenómeno en donde vale la pena hacer lo que se hace en las ciencias cuando tienes un problema. Haces pilotos, ves cómo funcionó, si esas medidas tuvieron un efecto en reducir la pobreza, vas ampliando la escala en la y vas eliminando los programas donde las cosas no funcionan. ¿Los jóvenes son fundamentalmente pobres en el país? Yo creo que sí. Y tienen menos oportunidades de empleo de las que tuvimos nosotros como generación. Hay varios problemas en el mercado laboral que hacen que esto sea así. La gente en el mercado laboral luego no tiene experiencia a los 20 años y no le dan un empleo. Sí, no la va a tener. Claro. Y pues no la va a tener nunca. Entonces claro, van a acumular mucha experiencia de sector informal probablemente y hay una probabilidad muy alta que se queden en el sector informal. Y el sector informal es una trampa de pobreza. A ver, dos palabras que pongo antes, ya les iba a dar la palabra, pero se puso bueno ahorita con el tema, aguántenme tantito. Uno, por ahí decía Angélica, ¿no? Si le puedes subir, al revés, bajar, perdón. Dice Angélica, ahí esta palabra. Entonces, ¿en qué se debe invertir? Esa es una pregunta, ahí con todas las cuestiones que están ahí. Y había otra que tenía que ver con seguridad. El tema jóvenes, empleo, seguridad. Estas dos cuestiones, una reflexión, para que ahora sí les pasemos el micrófono. Pues una muy buena pregunta la de Angélica. Yo creo que hay que invertir en generar oportunidades para la gente. La educación es una manera de generar oportunidades para la gente, pero la educación es en ambos lados del espectro social. Esta estructura social medieval a la que yo aludía, creo que es la responsable de la polarización que tiene no solamente la sociedad mexicana, sino también otras sociedades en el mundo. Esta idea de que los ricos no son iguales a los más pobres y que el conjunto de derechos para los que están hasta arriba en la escalera es distinto a los que están hasta abajo. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo por integrar a más mexicanos realmente a la sociedad mexicana. No solamente pensar que como les compro en el tianguis o les doy empleo informal en mi casa, sí, estoy ayudando, ¿no? Claro. Y eso implica también que el Estado tenga una visión distinta. Luego hay paradojas muy, muy interesantes. Cuando el Estado cobra impuestos sobre la renta a las empresas, creemos que está haciendo algo muy bueno, porque dice, claro, pues ahí están los ricos y el patrimonio de los ricos son las empresas, de ahí es donde hay que sacar los recursos. Pero si eso te ahoga el crecimiento económico, entonces ya tienes un problema porque eventualmente mataste a la gallina de los huevos de oro. Claro. Por otro lado, cuando cobras impuestos al consumo, la gente dice, esto es muy malo para la desigualdad porque esta pobre gente no tiene
más que el ingreso diario para comer y estás grabando ese ingreso y los estás castigando. Pero sí tenemos que llegar a un nuevo equilibrio social. O sea, sí creo que tenemos que encontrar la forma que hacer un empleo formal no sea tan endemoniadamente caro en este país. Sí, claro. Que esos empleos formales puedan llegar al que terminó la secundaria y el que tiene educación técnica y el que estudió una licenciatura en la UNAM o el que estudió una licenciatura en el extranjero, ¿no? Lo que me fuera, sí. Y ahí es donde creo que tenemos que encontrar este orden en el Estado que nos permita que las cosas se hagan mejor. El Estado luego invierte muy mal los recursos. Instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social están crónicamente quebradas. El Estado usa el dinero de las Afores para invertir en sus negocios ineficientes, Pemex, CFE, Sociedad Hipotecaria Federal, negocios que por su propio modelo de negocio están quebradas. Entonces, no debería extrañarnos que el poquito capital que hay en la economía mexicana no acabe desarrollando oportunidades para las personas. Siguen generando oportunidades para muy poquitos, para el que es trabajador sindicalizado de una de estas empresas o para el que trabaja en la provisión de servicios a estos negocios. Sí creo que podrían cambiar significativamente cómo hacemos las cosas en México del lado de gasto público. Alguien preguntó por ahí si un Estado austero te puede llevar a una mayor igualdad. Pues probablemente no, pero sí te va a llevar a que no desperdicies los recursos de la manera tan terrible como lo hemos estado haciendo, claro, y a repensar el modelo de cómo podríamos hacerlo mejor, ¿no? A ver, con base, no dejen de participar, incluso cuando participen, ¿no? Y cuando tengan el micrófono. A ver, me parece, Manuel, una buena pregunta sería cómo imaginan el futuro, ¿no? El futuro de ustedes, no el futuro del país, supongo que también del país indirectamente, pero a ver, ¿quién toma el micrófono? A ver, ahí, si tienes, ahí tienes el micrófono por ahí, ¿no? Adelante. Listo. Órale. Bueno, retomando el tema de educación del que se hablaba hace un momento, estoy muy de acuerdo que es un primer paso para vislumbrar un futuro. Sin educación, pues no se puede hacer mucho. Sin embargo, vemos que hay muchos universitarios, incluso con maestría, que andan por las calles manejando taxis, buscando empleos informales. Incluso vemos que quizás se ha mal incentivado que algunos jóvenes busquen la entrada a algún posgrado por las becas que se dan, por la falta de un empleo, por la falta de un lugar donde puedan ser bien remunerados. Entonces, ¿cuál sería ese siguiente paso? ¿Qué tendría que aplicar ahora el Estado, el nuevo gobierno que está a punto de entrar? A punto de entrar. Para que no se quede simplemente en educación, sino avanzar hacia algo más. Otro paso, ¿no? ¿Una opinión más por ahí? A ver, adelante, abogado. Los próximos representantes de la administración pública, los egresados universitarios que quieren renovar esta nueva ética profesional, que quieren desempeñar los cargos con legalidad, con honradez, es una buena oportunidad para los jóvenes que deseen incursionar en la administración pública y precisamente con eso, con prudencia y con la misma. ¿A qué debemos apostar? ¿A una nueva fundamentación de valores o continuamos con el modelo que ya nos está acabando? Ese es buen asunto, Una gran pregunta. Ese es buen asunto. Levantó usted la mano y si no la levantó, pues ya ni hablar. Bueno, lo que mencionaba también en el grupo es que hay que recordar que además de la desigualdad de ingresos, existen otro tipo de desigualdad que enfrenta el país, como lo que es la desigualdad social, la de género y también la de educación. Entonces yo creo que cuando hacen la pregunta de dónde nos vemos en un futuro, a mí me gustaría decir que me veo en un país al menos más igual, tanto en la cuestión de género y en la cuestión también social. Entonces son retos que enfrentamos no solo en México, sino también países de Latinoamérica e incluso otros países de Europa. Entonces son temas que hay que abordar y sobre todo reflexionar. A ver, ¿cómo ves esto, Manuel, que nos han planteado estos Bueno, tres mira, estudiantes? esta es una historia que he oído muchas veces, el mítico ingeniero que maneja un taxi. Claro. Y yo me la vivo entrevistando gente que trabaja en los servicios de transporte, porque paso mucho tiempo en este tipo de vehículos y entonces pues siempre es bueno aprender este tipo de cosas. Normalmente lo que me he encontrado es que probablemente no había una oportunidad para ellos en su ciudad
en la ingeniería o en la carrera que hayan estudiado, lo cual es grave. Realmente creo que no se va a poder cumplir el sueño del presidente electo de que la gente no emigre por necesidad. La realidad es que los seres humanos emigramos por necesidad. Y si yo soy de Quintana Roo y no me gusta la industria turística y quiero trabajar en la manufactura, pues me voy a tener que ir al Bajío. Ni modo. La manufactura Roo, claro, está en el Bajío, ¿no? Y si aunque me mande la Secretaría de Turismo a Chetumal. Pero volviendo al mítico ingeniero en el taxi, lo que me he encontrado es que los ingenieros en taxis son mucho mejores operadores que el que no es ingeniero. Y normalmente tienen una idea de cómo van a hacer crecer ese negocio, o ya lo hicieron crecer, o lograron otras cosas. Entonces, aquí lo que creo es que no tenemos que encasillarnos en un solo modelo de qué implica desarrollarnos, ¿no? Lo que comentaba el colega, el tema de la ética, creo que es muy importante y creo que está muy bien relacionado con la pregunta de la joven economista, porque buena parte de nuestros problemas de discriminación racial y de género y de origen social tiene que ver con una consideración ética. No deberíamos hacer eso, es una forma de corrupción. Y sí creo que lo que ocurrió en México es que teníamos un modelo muy corrupto, pero una corrupción centralizada. En el momento en que se descentralizó el poder político, se descentralizó esa corrupción. Y eso hizo que hubiera mucha gente esperando recibir rentas de negocios que no eran suyos, sí, y de cosas en las que no estaban aportando valor. Y eso genera una desigualdad peor que la del capitalismo normal, ¿no? Si yo manejo un negocio, probablemente puedo hacer un capital de algunas decenas de millones de pesos después de 50 años de manejar ese negocio, si ese negocio fue muy exitoso. Un político corrupto en una administración se puede llevar miles de millones de pesos. En 2 años. En 2 años. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar la ética, la integridad. Creo que hay nuevas leyes en México, todo el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción, que nos deberían ayudar a eso. Y es el tipo de cosa que creo que tendría que preservarse en la nueva administración, ¿no? Bueno, a ver, vamos a la pausa para que todos nos digan cómo ven el futuro, su futuro. Y también otra parte, por ahí apareció un concepto que es el de fuga de cerebros. Yo he encontrado, fíjate Manuel, últimamente con conversaciones con científicos destacados mexicanos, en donde diría que a varios les ofrecieron quedarse en el extranjero y un porcentaje que alcanza, digamos, creo que está medido por ahí del 75-80% deciden que regresar a México, ¿no? Que hay ahí también otra idea de deuda, a lo mejor con lo que nos rodea. Pero a ver, sigamos con el tema del futuro inmediato y por lo pronto vamos a la pausa. Bueno, estamos de vuelta a Perfil Público. Hoy, México, un país desigual. A ver, opiniones. Entremos, ahí está el micrófono. Tómenlo con todísima confianza. Adelante. Bueno, soy Jimena y creo que un factor que no estamos viendo es el cultural. Creo que la desigualdad se da por el racismo y creo que no todas las personas tienen las mismas oportunidades laborales de acuerdo a tal vez el egreso de una institución pública o privada. Y bueno, creo que se debe de hacer un cambio en ese paradigma de pensamiento para poder hacer más integral pues las acciones y reformas que se tengan que hacer en el país. Esta parte cultural es, decías, ¿no, Manuel? Sí es para considerar, ¿no? Absolutamente. Para considerar. A ver, ¿quién más? Adelante, aquí hay algo que estaba revisando en nuestra conversación. ¿Sí? Es México reprobado en equidad y empleo para jóvenes. Esto es preocupante porque yo les voy a contar un poco de mi experiencia. Muy bien. A los 18 años, cuando ingreso a la licenciatura en Derecho, tienes? Tengo 20 años actualmente. Hace 2 años, cuando ingreso a la licenciatura, tengo la oportunidad de trabajar con una diputada federal. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que me dice, estás muy niño, no te puedo dar un contrato aquí en la Cámara, te voy a pagar externamente. Termina la legislatura y
entro en una crisis y ¿qué es lo que pasa? Voy a buscar empleos y cuando me dicen, a ver, pero ¿dónde me compruebas que estuviste ahí? Es muy bueno que te firme una exdiputada, pero compruébame de dónde reviso tu perfil profesional, ¿no? Entonces yo creo que es otro factor que está pasando. A veces que a los jóvenes nos contratan externamente o no nos suben precisamente a la nómina y es una crisis que estamos viviendo. Como abogados también tenemos muchas oportunidades, porque vamos a un despacho y te contratan. Sin embargo, ¿cuál es el salario que te ofrecen? 1,500 a la quincena, 2,500. Realmente a veces solo alcanza para tu movilidad de casa a la universidad. Entonces, yo creo que aquí sí es un reflejo de lo que estamos viviendo en México y es sorprendente que en Latinoamérica, México sea el país más desigual de todos. Sí. A ver, adelante, ahorita antes para que escucháramos a Manuel. Una pregunta general. ¿Quiénes trabajan? ¿En dónde trabajas? ¿Trabajas con lo que tiene que ver con tu empleo, con tu carrera? ¿Sí? ¿En un despacho o qué? El Poder Judicial. Ahí. Sí, ya está. Poder Judicial. Bueno, resolviendo la pregunta que acaba de hacer. Sí, ¿tú trabajas en dónde? Sí, trabajo, no puedo decir el nombre de la empresa, pero... Porque es una empresa clandestina. No, o sea, pero por cuestiones de hacer publicidad sin querer, ¿no? Sí, no, pero trabajo como vendedor y acabo de terminar una licenciatura de 4 años y medio en diseño y comunicación visual. Se relaciona, sí, porque es atención al cliente directa, pero es muy triste saber que sales de una licenciatura a un campo laboral que no existe o que es muy poco. Y además de ello, una de las situaciones que hay es el que el hogar mexicano no tiene dinero para poder llevar a sus hijos a conocer la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para ir a un museo, porque tenemos que pagar pasaje para poder llegar a un museo que es gratuito. Yo vivo en una zona por Ecatepec. Ahí tenemos un problema muy grande, realmente. Pero si es nacional el problema de Ecatepec, ¿no? Sí, bueno, nacional, Ecatepec, ¿no? ya es una zona... Ya está en el mapa. Interesante. Pero bueno, ahí muchas veces he escuchado a los padres decir, es que prefiero que coma a llevarlo a un museo. Entonces ahí es donde empiezas a ver esa situación. ¿Cuál es la condición económica de los hogares mexicanos, donde se prefiere solventar situaciones que son fundamentales y entonces empezamos a dejar a un lado lo que son cultura, educación, porque hay veces que ni siquiera se tiene para el uniforme o para el calzado igual? Entonces la pobreza está afectando bastante a los niños, a nuestro futuro realmente. Y pues ahí tenemos un problema. El gran problema, ¿no? Cuando crece una sociedad con sueños y que no todos los sueños se frustran, eso a los 30 años algo pasa en la vida. O sea, no puede ser tan sencillo. A ver, había otra voz, sí, perdón. Quiero hablar en relación a lo que comentaba mi compañero, porque va de la mano a lo que ya se había dicho en el chat. Los niños empiezan o se dan cuenta que en la escuela en realidad no hay muchas oportunidades y es cuando se relaciona el tema de la violencia. Esto es que empiezan a buscar opciones más sencillas y más fáciles y entonces dejan la escuela para continuar a unirse a bandas o a estos adolescentes que vemos en las calles que son los que asaltan, los que roban. Entonces creo que va mucho de la mano con el tema de la violencia, porque si no se invierte en educación de inicio, pues estos niños que son el futuro justamente van a terminar en lugares donde no deberían estar a la edad que tienen. Ahora otro factor también es la educación pública contra la educación privada. Es algo que realmente parece a muchos indiferente, ¿no? Pero no tienen las mismas oportunidades aquellos hijos de empresarios, hijos de, no sé, distinguidos políticos, que a los hijos de su... Aguántate. Aquellos que pues somos hijos de la clase obrera, ¿no? Sí. También hace rato mencionaban un tema que es la fuga de cerebros. Sean que muchos regresaban a México, sin embargo, yo no lo veo así. Yo en lo particular tengo un amigo que desde la preparatoria dijo, yo me voy a Canadá porque allá estudio 2 años y medio y ya soy abogado y tengo trabajo de por vida. Y sí, hace unos meses regresó y me dijo, ¿sabes? Mira, aquí ya está mi matrícula
ya estoy trabajando allá, percibo esto mensual, tengo mi propio departamento. Entonces vemos la diferencia, el contraste entre la educación que perciben en otros países y la educación que percibimos en México. Ahora, que hay algo ahí que es muy interesante, ¿no, Manuel? Que es el proceso educativo mexicano entre el sector público y el sector privado. La educación pública se ha convertido en en una joya, auténticamente. Las primarias, secundarias, preparatorias, las preparatorias de la UNAM, de los SHs, de las vocacionales, las técnicas, e incluso, digamos, la forma en que se cataloga a universidades como la UAM, como la UNAM, como el Politécnico, algunas universidades de los estados es muy alto, pero la clave es lo que pasa después de, ¿no? Bueno, ahorita nos dirás cómo la ves. A ver, para que cerremos esta ronda y platiqué, Manuel. Tocó perfectamente Eduardo el caso de la cultura, y el artículo 4 constitucional establece que tenemos derecho al acceso y al disfrute de esta, pero ¿cómo vamos a poder acceder y disfrutarla si efectivamente va por encima del salario mínimo? En sí, los cobros de los museos son inconstitucionales, y que implica que no tenemos el acceso y no podemos tener las oportunidades. Ahora, por otra parte, el desarrollo industrial tiene que ser equiparable al desarrollo humano y a la calidad de vida. Si no tenemos un desarrollo industrial adecuado, no vamos a tener unos ingresos adecuados, y si vamos a tener un desarrollo industrial precario, tendremos también oportunidades precarias. Deben las empresas apostar por infraestructura científica y tecnológica, hacer de México un líder en América Latina al respecto. A ver, ¿qué de cosas, no? A ver, muchísimos. Avienta 2 o 3 ideas, si te parece, de lo que viste, escuchaste, más allá de las opiniones que escuchamos. Mira, yo creo que, voy a empezar por el final, Sí. Nuestro Estado se nos distrajo. Estamos en la discusión de si el Internet debería ser un derecho humano fundamental y si debería ser gratuito, pero hay desaparecidos y hay muertos por montones, ¿no? Y jóvenes. Y jóvenes, ¿no? Creo que tendríamos que encontrar una manera de resolver la cultura de la impunidad que prevalece en México alrededor de muchas actividades criminales, sin encarcelar a una generación de gente pobre o de gente indígena o de gente marginada o de minorías, que fue la solución de los Estados Unidos, de nuestro vecino del norte. No podemos convertirnos en una sociedad penitenciaria, ¿no? Sí creo que las oportunidades están más limitadas para su generación. Realmente creo que no los envidio, no me gustaría estar en sus zapatos, ¿no? Pero también hay oportunidades allá afuera, ¿no? Y creo que lo importante es tratar de encontrarlas y tratar de explotarlas, de aprovecharlas. Yo soy un liberal y creo que el Estado no va a hacer nada por ti que tú no vayas a hacer por ti mismo. No creo que la solución sea el salario mínimo, porque lo que va a ocurrir es que se te va a salir más gente del sector formal, sobre todo en esas ocupaciones que están más cerca de ese salario mínimo. Lo que sí creo es, por ejemplo, que necesitamos un nuevo régimen fiscal para los asalariados. La gente en México, sobre todo la de salarios más bajos, paga una tasa de impuesto descomunalmente alta comparado con América Latina y con el mundo. O sea, realmente el asalariado de bajos ingresos formal en México es un esclavo del fisco. Y eso no puede ser, eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ojalá podamos llevarnos la discusión pública hacia dónde realmente están los problemas, ¿no? Lo que tú dices de si la empresa debería apostar a el desarrollo científico y tecnológico, pues sí. De hecho, así ocurre en los países desarrollados. La mayor parte de la inversión es privada, no pública. En México es más pública que privada, ¿no? Y por eso tenemos excelentes universidades públicas, especialmente en las ciencias. México, en toda la ciencia básica, es muy bueno, está realmente muy bien. Pero ¿por qué las empresas no invierten en estas cosas? Porque tampoco hay derechos de propiedad intelectual adecuados. Y eso pues te lleva a todo tipo de paradojas. Entonces sí creo que tendríamos que releer y repensar el Estado liberal como se lo imaginaba Benito Juárez, pero con una visión de futuro, con una visión del mundo. Y eso implica probablemente un Estado que sea menos canijo con todos los mexicanos y que nos saque menos renta a los mexicanos, ¿no?
El tema educación en otro tiempo, Manuel, era la educación como el elemento que te puede proyectar para la movilidad social, ¿no? Es decir, yo vivo con una condición económica y la educación es lo que va a hacer que pueda yo tener otro acceso a la condición. Era la gran magia de las familias y la gran magia para los jóvenes. Eso tenemos que reconocer que ya no, ¿o qué? Tenemos que reconocer que no hemos hecho esa parte bien y que no queremos medir calidad de los profesores y no queremos medir calidad educativa y que los currícula están rebasados y que tenemos una escuela que prepara a la gente para trabajar en una fábrica del siglo XIX, no para estar en las industrias creativas del siglo XXI o para enfrentar la vida y no tener la ilusión de que si estudié una carrera en las artes gráficas, voy a estar diseñando automóviles el día 1 después de que salí de la universidad y que probablemente voy a tener que pasar un rato de mi vida vendiendo productos o haciendo trabajos en la economía de servicios que no necesariamente son lo que a mí me llenaría, lo que a mí me haría una persona plena. Quizás le hemos dado esa responsabilidad al Estado cuando en realidad es una responsabilidad propia. Tenemos que dejar de pensar que el gobierno y el Estado nos van a resolver esos problemas. Tendríamos que tomar la responsabilidad de hacerlo, lo cual me regresa a desigualdad y pobreza. Cuando tu día es cargar agua y tu día es conseguir las calorías mínimas para subsistir, no puedes pensar en este tipo de cosas y por eso tenemos que pensar en los problemas de pobreza. Los problemas de desigualdad también son importantes, también hay una solución para ellos, pero ahí estamos en un club más global. Ese es un tema que existe en Estados Unidos, en Japón y en distintos lados. La pobreza sí tenemos que extinguirla antes de que estos jóvenes tengan la edad tuya y la edad mía. Y creo que se puede hacer. Bueno, vamos a la última pausa. Les planteo, en todo este marco de lo que hemos hablado, desigualdad, que en el fondo es proyección de futuro, de qué es lo que puede pasar con cada uno de nosotros, de ustedes. La otra pregunta es cómo, o sea, la forma en que se establecen las relaciones, no sé si sean familiares, de pareja, determina un poco esta parte de cómo imaginar el futuro. Antes se casaban por amor y es cierto que ahora se casan para juntar capitales y así sobrevivir. Aunque dormamos en diferentes cuartos, o sea, todo esto, a ver, hablemos de esa parte, de cómo la ven en la proyección de ustedes con ese futuro, ¿sale? Bueno, pausa. A ver, el incremento del salario como factor a futuro de comercio informal y desempleo, algo creo que hemos hablado de ello un poco, pero por ahí había los términos de también luego si infancia es destino, o sea, si uno nace pobre, qué posibilidades hay de hacer algo en la vida, o de si uno pertenece a ciertos sectores de la población, si se puede hacer algo o no. También que el casarnos para juntar capital es un retroceso a la Edad Media, dice Eduardo. A ver, ¿dónde está Eduardo? A ver. No, yo entiendo que sí, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, ya no te puedes casar, pienso yo, o a rejuntarte con tu pareja del mismo sexo, tu pareja, lo que quieras, si no hay un desarrollo o un diseño económico, ¿no? A ver, ¿cómo la ves? Bueno, era lo que ahorita platicaba con mi compañera Andrea. Casarnos para juntar capital, realmente ya ni siquiera nos queremos casar, porque no sabemos si vamos a poder solventar los gastos de una persona más y todavía de un niño que todavía ni siquiera está ni planeado, ¿no? Sí. Entonces... Oye, pero no puede salirse ya, yo pienso, su generación con que se me fue. O sea, que de repente tengo un hijo, yo creo que su generación... Quizás la nuestra, bueno, sí. Espérame, la mía sí, sin duda, pero la de ustedes era, yo supongo que hay suficiente información, ¿no? Que los pone muy a las vivas a ustedes. Vivimos en una sociedad con tanta información que ya la ignoramos. Sí.
un caso son las redes sociales. Las redes sociales nos lanzan tanta información que ya ni siquiera la leemos, ya ni siquiera abrimos el link. Nos creemos lo que vemos. El encabezado lo leemos, sí, lo comparto, pero no sabemos si es información falsa o información verídica. Sí. Entonces ahí también llegamos a esta desinformación. Decían que la falta de conocimientos hace 20 años era falta del acceso a la comunicación, al acceso a la información. Pero ya vimos que no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información actualmente que la seguimos ignorando. Entonces sigue la misma ignorancia, pero ahora con el acceso a la información. Entonces, ¿cuál es el factor para que sigamos siendo una sociedad ignorante? Eso se lo vamos a dejar al final a Manuel. A ver, desde hace rato ahí traías pelea. Venga. Pues sí, retomando el tema de las fake news, es muy importante que todos nos volvamos críticos, que no nos quedemos con información de primera mano que tenemos, por ejemplo, en redes sociales. Sí. También hay una percepción de los jóvenes que dicen, bueno, los 30 eran los antiguos 20, entonces todavía tenemos una década para ver qué podemos hacer. En ese sentido, pues también muchos jóvenes permanecen en casa de sus padres ante la imposibilidad de acceder a un empleo formal, de no acceder a un crédito hipotecario o vemos otro ejemplo, las casas cada vez van creciendo para arriba o vemos cómo cada vez van construyendo un cuartito y vemos cómo las casas para que quepan, en qué condiciones. Sí, ese es un asunto brutal porque es la vida, ¿no? La vida cotidiana que es muy brusca. El otro día hacemos aquí un programa que algo que me llamó mucho la atención es que dijeron que a muchos la vida les cambió cuando entraron a la universidad de manera muy brutal, ¿no? Así, pum, de repente hubo como un paso ahí, ¿no? Y hablábamos tanto de universidades, básicamente universidades públicas, porque en algunos casos las universidades privadas eran un poquito una extensión de la prepa, ¿no? Y se iban acomodando. Pero en general el brinco es brutal, ¿no? Y entonces aquí viene una nueva variable, que es la variable de la cual ahorita platíquenos. Uno tiene una forma de ser, una forma de vida y de repente uno encuentra nuevas cosas que uno quiere hacer. Y el gran asunto está en si uno puede hacerlas o no. Ahí viene el asunto. A ver, perdón. Muchas gracias. Retomo esta parte del acceso a la información. Yo creo que sí, nuestra generación es de las generaciones que más información tiene y sobre todo nosotros que estamos en constante con las redes sociales, con el internet. Pero algo que no hemos tocado también es el tema de la banca, si es excluyente o incluyente. Tenemos un sistema bancario en donde gran parte de la población no está bancarizada. Entonces, ¿qué hacer con todos ellos? Estamos diciendo que todas estas personas en verdad tienen un acceso al ahorro, porque también es una parte muy desigual. No todos tenemos la misma posibilidad de ahorrar. Y yo creo que es una parte fundamental también en lo que es crecimiento. Sí, entonces, claro, hasta la desigualdad en este aspecto, por eso el país ha tenido estas tasas de crecimiento tan estancadas. No estamos creciendo a lo que México podría crecer. Tenemos todos los recursos para crecer a tasas mayores de un 1.9%, pero ya entraríamos en temas de inversión, incluso hasta de corrupción, sí, y rendición de cuentas también. ¿Andaremos de población joven, Manuel, a nivel nacional, que 30-35% el total de la población? Tenemos una pirámide poblacional relativamente sana comparado con nuestros socios comerciales, por ejemplo. Yo creo que la gran aportación de México al Tratado de Libre Comercio hace 25 años era eso, que teníamos mucha más gente joven, sí, y eso te ayuda en muchos sentidos. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es envejecer siendo pobre, porque ya eres viejo, ya no puedes trabajar, ya tu productividad es relativamente baja y tienes que solventar gastos de cuidado médico y complicaciones serias. Y su generación tiene la oportunidad de sacar a México de esa condición de envejecer pobres. Mi generación ya fracasó en ese tema, no lo logramos, ¿no? Ahora, vale la pena un poco pensar qué pasó. Tienes una ciudad como Aguascalientes que crece al 10-12%. Querétaro, ¿no? Y por otro lado, pues la tasa de crecimiento nacional es del 1.9%, porque otra vez, o sea, si yo tengo mexicanos en Chiapas y en Oaxaca que no viven de manera muy distinta a como vivían sus antepasados del siglo XVII, no podemos esperar
que ellos realmente estén aportando al crecimiento económico, que es una de las cosas que se pusieron aquí, ¿no? En realidad, la pobreza es un obstáculo para el crecimiento. Esto está en los libros de Amartya Sen y de otros especialistas en el tema de pobreza. La pobreza es millones de oportunidades perdidas. Cuando tú tienes gente que está tirada en la calle, esa gente realmente no está pudiendo integrarse a la maquinaria del progreso. Aquí tengo una pregunta, y es que en medio de un país desigual, ¿qué vamos a hacer con los famosos ninis? Sí. En realidad los ninis son más las ninis, y eso tiene que Son ver... más ellas que ellos. Sí, y tiene mucho que ver con la división del trabajo adentro del hogar. Y es parte de lo que nos ha comentado Andrea, ¿verdad? Varias veces. O sea, tenemos que encontrar la manera de que los dos padres de familia aporten, o si hay una casa en donde hay 3 adultos o 4 adultos, que esos 4 adultos puedan aportar y que los niños estén cuidados, que también es la razón por la cual muchos mexicanos emigran a sociedades más avanzadas. Igual y la vida es muy dura, pero hay un camión que pasa por los niños a la escuela, les subsidian los útiles escolares, el correo funciona, La seguridad social. La seguridad social funciona, si hay un ataque violento contra la familia, la policía responde, y eso también es parte de la desigualdad. Dice los ninis, creo que es una desilusión de la sociedad. Sí, efectivamente, la gente que ni estudia ni trabaja normalmente es gente que ya se cansó de buscar empleo. Sí, no es que... Son sí. trabajadores descorazonados que dicen, no puedo dejar a mi mamá enferma o a mi hijito de 2 años solo por los 3,000 o 4,000 pesos que me quieren pagar al mes. Necesito hacer otra cosa. Y normalmente lo que acaban haciendo es integrarse de alguna forma a la economía informal. Bueno, pongámonos de pie si no les importa, que ahora vamos todos a ir juntos a pedir empleo. No, vénganse para acá. Vénganse para acá para la foto de familia aquí y agradecerles, gracias que hicieron el favor de venir. Muchas gracias. Gracias, Javier. Se los agradezco mucho. Aquí estaremos en el próximo Gracias. Perfil Público la semana que entra. Y bueno, para pensar, el asunto de la desigualdad nos atrapa. Manuel, muchas gracias. Javier. Gracias, Gracias, pásela bien, hasta la próxima. Muchas Adiós. gracias. Adiós.